Muy bien, vamos a continuar con estos temas que hemos venido tratando respecto a lo que es el significado de la verdadera conversión, verdadero arrepentimiento, la reconciliación, poder entender cuán importante las decisiones que tomamos hacia el reino de los cielos. Y damos la bienvenida en esta mañana al soberano, al rey de reyes, al que todo lo merece, el que todo lo ha dado por nosotros, el que ha pagado todo para salvarnos, el que se ha puesto estas vestiduras, esta naturaleza, el que ha hecho todo lo imposible para que usted y yo podamos salir victoriosos sobre el pecado. Vamos a orar para darle la honra y la gloria a nuestro Dios y que Él nos ilumine y que su Espíritu Santo para poder entender estos temas sobre la naturaleza. Dios te bendiga. Señor, gracias porque en ti hay fuerza y fortaleza. Gracias porque eres el dueño de la vida. Damos la bienvenida en este momento en el canal a ti, porque eres el único que mereces toda honra y gloria. Nadie más puede ser exaltado sobre ti. Guíanos a entender que tu Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de nosotros, sobre este servidor y sobre los oyentes que escuchen. Bendice los buenos corazones, los sinceros. Padre, en tu mano me encomiendo. Guíame, dirígame a través de tu Espíritu Santo, y que al hablar no sean mis palabras y no la tuya. En Jesús perdona nuestros pecados. Amén y amén. Muy bien, vamos a abrir la palabra del Señor porque es importante abrirla, ¿cierto? El tema de hoy se titula Un gigante que tiene mucho poder, ¿cierto? Que ha dominado al mundo entero y que ha engañado al mundo entero, ¿cierto? Pero que es un gigante en el mundo y el mundo le aplaude a pesar de que lo maltrata, los golpea, les hace daño, los ultraja, los secuestra, los mata, los tortura, les roba su platica, les roba a sus hijos, les roba su hogar, destruye buenas amistades, planea para destruir, hacer guerras. Este gigante que el mundo tanto venera y lo adoran a través de todas las fiestas y a través de todas las celebraciones de cumpleaños, de todas las cosas que lleve al sentimiento y a hacernos gastar plata, al yo, al egoísmo, a los tres pecados del moda que son el orgullo, el egoísmo y la avaricia. Este gigante es Satanás, ¿cierto? Que así lo habla la palabra de Dios. Pero sobre ese gigante que engañó a nuestros primeros padres, el Señor Jesús vino en carne, vino dependiendo del Padre y lo venció. Esa es la noticia más buena, es un gigante más grande sobre este gigante Satanás que es Cristo Jesús, que vino a libertar a aquel que se quiere libertar de todo pecado, toda cosa. Aquel que no quiere ser esclavo sobre el pecado, sobre las ruinas de este mundo, no quiere ser esclavo de esa vida mártir, esa vida arruinada, con mucha ruina, muchas pérdidas. Cristo es la solución, Él es la solución para el problema de cualquier persona. Por eso es importante ser educado, ser doctrinado, ser un discípulo de Cristo, saber cómo es el que lleva la cruz de Cristo, cómo es ser un discípulo, cómo es aprender de la doctrina de Cristo, porque de esa manera podemos saber cuánto poder tiene el Señor. Es poderoso, no es un Dios que no tenga poder, que no pueda liberarte del pecado, de cualquier pecado, dificultad, circunstancia. Claro que puede vencer, puede ayudarte a ti a vencer sobre el poder de la música que ata al mundo entero. Es un poder dominante sobre la mente humana. Por eso es que usted escucha la música en todo lugar. A todo momento Satanás ha puesto música en las plazas, en los puestos, en los centros, en las empresas, en todas partes. A los muchachos en el carro, en el bus, la llevan colgada, llevan aquí colgada lo que es la música, por todos los lados, la llevan acá sobre el hombro, la gente está alabando en el hombro, ya, porque eso lo mueve, porque Satanás sabe que ese es el medio de poderlo mover y manipular y no soltarlos tan rápido. Pero ese poder de la música lo lleva a cometer otros pecados más grandes, pecados terribles, el adulterio, la fornicación, la lascivia, a matar, a destruir, a vengarse, a hacer daño, a robar, a hurtar, a ingeniarse empresas para ver cómo destruimos al prójimo. La música tiene mucho poder cuando esa música se deja entrar en el corazón, que es la música satánica, todo género de música
es de Satanás, es creada por él. Al cambio, la música celestial, la solemne, la que me lleva a ser noble, sencillo, mansos, a servirle a mi prójimo, a ser compasivo, amigables, me ayuda a la unidad más en el hogar, con mis hijos, con mis vecinos, con mi prójimo, me ayuda a orar por ellos, a clamarle a Dios. Esa música es la música solemne, es la música celestial del cielo. Esa música es la que me eleva al soberano y solo hago es adorarle y glorificarle. Pero la música satánica eleva es a los malos pensamientos, al asesinato, a cortarse los jóvenes, a cortarse, me lleva a los vicios, me lleva al rock, me lleva a toda música sexual, me lleva al adulterio, a la fornicación, a la lascivia, a violar, me lleva a robar, a fumar mucha droga de superfacientes, muchos medicamentos, me lleva a suicidarme, a hacerle daño, a tener malos pensamientos, a no dormir. La música de Satanás solo atormenta. Si no, mira a David. Mira a David cuando tocaba el arpa ante Saúl, que un espíritu lo atormentaba. La música de Dios es buena y no atormenta, solo eleva a glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la música del mundo nos lleva a hacer manicidios, a delinquir, a robar, a hacer daño. Pero la música de Dios nunca nos hace daño. Ahora miremos la palabra de Dios para que nos demos cuenta en el libro de Primera de Juan 5. La palabra de Dios nos da la clave, cómo el Señor nos enseña a través de cómo es Satanás, cómo gobierna el mundo. Primera de Juan 5, 18, 19 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado porque Él es hijo de Dios y lo guarda del maligno y no lo toca. Y el 19 dice: sabemos que somos de Dios mientras que el mundo entero está bajo el poder del maligno. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Por eso es que se escucha todas esas extravagancias, paseos por todos lados. Eso es un plan satánico, es de Satanás, no es de Dios. Los paseos no son de Dios para que las jóvenes vayan a colocarse en cosas para ver su cuerpo, le muestren licras, ponerse allí chingues de baño. Eso no es de Dios, para mostrar sus piernas, sus partes íntimas, no es de Dios. El baño debe ser en la casa y debe ser privado, porque debe ser un baño donde usted va a tocar sus partes íntimas y nadie tiene que estar viendo sus partes íntimas. Nadie tiene que estar viendo sus piernas, si usted se las afecta o no se las afecta, sus axilas, si se las afecta o no se las afecta. Solo es usted el que debe saber, porque son partes íntimas. Sus senos no debe tocarlos nadie ni mirarlos, solo los debe ver usted y con mucho respeto y solemnidad. ¿Sí ve? Entonces Satanás es el que ha planteado de hacer paseos, y por eso domingo tras domingo manda a la gente a hacer paseos, a los jóvenes, después de que se pegan su borrachera desde el viernes, el domingo los manda a hacer paseos. Y a otros deja tomando, los sigue dejando tomando para promover que miren cómo están gozosos, cómo esos jóvenes siguen tomando y miren, no se emborrachan, ahora ya no se vomitan como antes. Pues claro, ya los ha especializado, ya especializó a los jóvenes, a los médicos para que hicieran medicamentos, y a otros laboratorios ilegales para hacer lo que es otro tipo de droga, para que el joven en el momento que está borracho pues no sienta la borrachera, ni nadie la sienta, y puedan durar 2-3 días. Y eso es lo que es todos tipos de drogas que crean el enemigo, que crea inteligencia a sus secuaces, que se la aplican y la inhalan por acá, la inhalan por este ladito, y la que fuman por acá y la que toman por acá, pues entonces esa sí los vuelve y los deja todos así. Pero esa que inhalan, entonces el que toma cerveza, para cuando lleguen a la casa no lleguen borrachos y la esposa no les diga nada, ni los hijos les digan nada, y vean que son fuertes y no los tumba el licor. Con ese método el Satanás les ha engañado. Y los jóvenes y adultos y ancianos y abuelos han caído en eso.
jovencitas, inhalando eso, ¿cierto? Pensando que eso es un fuego. Y de mucho inhalar eso le daña, le soja acá, le soja esta parte. Y de ahí le destruye el hígado, lo deshace. Pero no se dan cuenta los jóvenes que consumen esto, ¿cierto? Piensan que es un fuego, el que consume de licor, cómo le daña su hígado. Entonces, Satanás ha diseñado a través de la ciencia, los científicos, una pastilla para que se la tomen antes de tomar cerveza, inhalar, y no le pueda dejar que se le salga el hígado a pedazos. Pero muchos son testigos de esto, cómo ha sucedido. Pero Satanás ha planteado esto ante la ciencia, porque maneja la ciencia a su forma, porque los ha engañado. Son jóvenes personajes de ciencia que los ha engañado, los ha puesto a estudiar en una guardería, en un colegio, en una universidad con eso. Entonces él los maneja a su antojo, les abre el entendimiento a su antojo, y esos personajes piensan que son muy inteligentes creando este tipo de droga para que los jóvenes sigan en lo malo y no se den cuenta y nadie pueda percatarse que los está destruyendo, y que no hace daño tomarse cerveza, ni marihuana, ni bazuco, ni heroína, ni otras cosas, que eso ya pasó al olvido, que mire, que los jóvenes hoy en día son mejores y que ya no habitan por ahí borrachos, tirados, dando vueltas. Y sí, se ven los resultados, que ya no se ven los jóvenes vomitando, ni se ven los adultos vomitando, y se ven que 2, 3, 5 días tomando, y todavía cantan y se ven con fuerza. ¿Cómo este diablo miserable los ha engañado, cierto? Pero el Señor para eso apareció, para deshacer el poder de este pícaro, lo derrotó en la cruz de Calvario, al pesar de que lo insinuó, lo tentó, lo acusó, este miserable. Mi Señor lo derrotó, lo venció con un escrito, está. Y en la cruz del Calvario le aplastó la cabeza a este miserable, y somos más que vencedores. Gloria a Dios por esa noticia que nos da de que sí podemos, que sí hay poder en Jesús, porque pensábamos que no podíamos, porque veíamos el ejemplo de nuestros pastores, el ejemplo de los sacerdotes, el ejemplo de nuestros líderes, el ejemplo de los canos de las universidades, que no eran capaces, que tocaba seguir con el pecado, que era imposible, que tocaba poco a poco, y eso ha llevado a la desgracia. La iglesia ha llevado a la desgracia a miles de personas, miles de feligreses que están luchando, bregando a buscar cómo luchar con el pecado, y no han podido. Van a los brujos, a los hechiceros. Muchos se han desanimado creyendo que no se puede vencer esta tendencia, que no se puede vencer el pecado, aplastarlo. Pero hoy quiero decirles en el nombre de Jesucristo que si hay poder, si hay fortaleza en Cristo Jesús, sí se puede vencer cualquier tendencia, cualquier poder que haya en tu vida, sea la música, sea las películas, sea las novelas, sea el fútbol, sea la intemperancia, sea las modas, sea el tinte del pelo, los braques, los tacones para verte más alta como mujer, o hombres que ahora colocan también zapatos muy altos para verse alto porque se siente inconforme como está. Hay poder en Jesús para liberarlo del poder de las riquezas, el poder de la avaricia, del orgullo, el egoísmo. Sí hay poder en Cristo Jesús. Y yo quiero decirles algo, hermanos. La palabra de Dios dice en en 1 Juan 5, 18, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque el Hijo de Dios lo guarda del maligno y no lo toca. Quiere decir que el Señor Jesucristo nos guarda del maligno. El Hijo de Dios nos guarda del maligno. Cuando usted y yo vamos deseosos, con humildad, vemos que no somos capaces, que no tenemos fuerzas, que hemos luchado, que hemos ido allí, acá, pero no, que hemos ido a diferentes iglesias a tratar de vencer el pecado, a ver qué pastor nos da la solución, y nos hemos sentido chasqueados, porque el pastor, ni nadie, ni el sacerdote te puede orientar, ni te puede dar fuerzas, ni te puede dar poder, ni tu Padre, ni tu Hijo. Es solo Jesucristo, el poderoso, el máximo, el que tiene poder para vencer al enemigo, y lo venció. Y al lado de Jesucristo podemos ser más que vencedores. Él nos da las fuerzas para ser vencedores. Eso es una bendición maravillosa, ¿cierto? Para vencer todo tipo de pecado. Mira, el Señor Jesús, su naturaleza
en la naturaleza de Cristo Jesús. Y es importante que usted la mire, la naturaleza de Cristo. Primero, sus pensamientos eran puros y sin mancha. Segundo, tomó nuestra naturaleza pecaminosa para ayudarnos, para poder decir, si se puede. Y Él dependió del Padre, Él no dependió de sus fuerzas, de sus propios milagros. No, Él dependió del Padre porque sabía que a través del Padre Él le daba el poder para vencer al enemigo. Y usted y yo, a través del poder de Jesucristo, también podemos vencer al enemigo a todo momento. A todo momento, por eso nuestra mente debe estar conectada con el cielo. En la oración, con respeto, con amor, reunirnos con Dios, con Jesucristo, pedirle fuerza al Espíritu Santo que nos convenza de pecado, de juicio y de justicia. Sí se puede. Ahora, nunca se dejó esclavizar ni vencer por el mal. Cristo no se dejó esclavizar del pecado. Usted también se puede liberar del pecado con la ayuda de Cristo Jesús. No se deje esclavizar de la ñonga, de las mujeres, del adulterio, de las fiestas, de la fiesta del mundo, de los cumpleaños, del día del pastor, del día de la iglesia. No se deje esclavizar de esas tradiciones de hombres, de las tradiciones de papá y mamá, de las tradiciones que aprendió en la escuela, en Ofamis, de sus profesores, de sus profesoras. No se deje esclavizar de las tradiciones de su pastor, de su sacerdote, de sus iglesias, del mundo, de sus gobiernos. No se deje esclavizar de nada de eso. Y Cristo es la libertad para todos. Cristo dice que en Cristo Dios moraba en Él y le dio el poder para vencer. Si Dios mora en usted, Cristo mora en usted, el Espíritu Santo mora en usted, pues el Señor Jesucristo nos dará el poder, nos dará esa gracia para vencer el pecado a todo momento. Si usted es vencido por el pecado, por la música, por la radio, por las novelas, películas, los realities, por los malos pensamientos, el adulterio, la fornicación, la lascivia, los cuentos, toda mentira, todo engaño, mal genio, adulterio, toda cosa mala, el fútbol es porque usted le cede al enemigo, usted se deja esclavizar. Y es porque Cristo no mora en usted, ni el Espíritu Santo mora en usted. Por eso lo vence. Pero mientras Cristo viva en mí y yo en Él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Sí se puede vencer el pecado? Claro que sí se puede. Se lo está diciendo su amigo Freddy Torres. Él, este servidor, fue un esclavo del enemigo, del mal, del pecado. Me dominaba a todo momento, a las 24 horas del día. Yo le hacía caso a este miserable, porque pensaba que tenía que ser así, que tocaba irse uno poco a poco, que el Señor nos iba a limpiar nos iba a limpiar porque Él quería limpiarnos así nomás. No, pero entendí que sí se puede limpiar, ¿no? Sí se puede limpiar, pero yendo al Señor, reconociendo el pecado, apartándonos del pecado, para que Él nos dé su misericordia, y después de su misericordia nos da su gracia, y esa gracia es la que nos da el poder para vencer al enemigo a toda costa, a todo momento, las 24 horas del día. Cualquier dificultad, para cualquier prueba, cualquier dificultad en todo, en lo que venga, económico, en la familia, en el hogar, cualquier cosa que esté pasando, el Señor nos da la fuerza, pero eso solamente se logra de rodillas, en oración, en ayuno, en vigilia, reconociendo que tenemos una tendencia a pecar. Este cuerpo es hacer lo malo, tira lo malo. Tenemos una herencia de papá y mamá, tradiciones, debemos de abandonarlas, que muchos no quieren abandonarlas, quieren seguir con la herencia de papá y mamá, de hacer plata, de estudiar, de ser alguien en la vida, y eso los lleva a la ruina. O quieren mirar los ejemplos del mundo, de ser ingeniero, ser agrónomo, ser médico, abogado, y para tener plata y ser alguien en la vida, pues eso son tradiciones del mundo y solo nos lleva al fracaso. ¿Dónde ha visto usted los médicos, los abogados, los científicos? En las ruinas. A los que salen en las novelas, en las ruinas, en la droga, en la prostitución. Miren ustedes, hombres que han presentado novelas a donde están en la drogadicción. ¿Por qué? Porque el pecado es así, los ha engañado y después les quita todo. O miren muchos protagonistas o muchos presentadores de televisión, qué vicios tienen, y ustedes van a dar cuenta cómo han fracasado. ¿Por qué? Porque no pueden, no son capaces. Así vayan del brujo, del hechicero, no pueden. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Cristo que se puede.
En Él solamente es que hay poder, hay fortaleza. Yo le doy gracias al Señor grandemente porque me ha llamado de las tinieblas a su luz admirable y hoy puedo ser una persona que no anda esclavizado en ninguna clase de vicios. En lo que yo conozco. En lo que yo conozco no tengo ninguna clase de vicio. Y en lo que es el pecado, tampoco en lo que yo conozco. Seré esclavizado de alguna cosa que yo no conozca. Pero en el momento que el Señor me la muestre, pues le pediré fuerzas y Él me dará fuerzas. Y rápidamente con el poder de Él me ayudará a eliminarla. Y si tengo algún pecado, será por ignorancia, mas no pecado por transgresión. Y en el momento que mi Señor me lo muestra a través del estudio, porque yo estudio todos los días, yo estudio la Biblia, estudio el Espíritu de Profecía, investigo, oro, clamo a Dios y le creo a su palabra, no tengo de nada que dudar de su palabra, de la ciencia de su palabra, no tengo nada que dudar. De lo del mundo sí dudaré, porque me llevó al engaño, me llevó al fracaso, me llevó a la ruina, me llevó a pecar, a desobedecer a Dios, a estar imbuido en el pecado, en desobediencia, siendo un monstruo en el pecado, haciéndole daño a mi familia, a mis hijos, haciéndole daño a mi esposa, haciéndole daño, a mi hija, porque no tengo más hijos, haciéndole daño a mi familia, a mis padres, cuánto daño le hice a la sociedad, aún al mismo mundo, cuánto daño participé en pecados, por no saber, no conocer de Jesús. El diablo me tapó, me puso en tinieblas, me daba plata, me daba una cosa, me daba otra, yo creyendo que era de Dios, me hacía ver que era de Dios. Pero hoy veo a mi Señor muy bien a través de su palabra y le pido a mi Señor que me muestre qué pecado le he ofendido más, qué pecado de ignorancia. Todos los días, en la mañana, al mediodía y en la noche, reviso mi vida. Todo momento la reviso y le pido a mi Señor que me muestre los pecados de ignorancia para pedirle perdón. Todos los días, yo no paso un día. En la mañana cuando me levanto le pido, Señor, que me muestre esos sueños malos que tuve o cualquier cosa, por qué tuve ese sueño, y le pido perdón. Al mediodía, porque al salir a donde yo salgo a mis labores, no sé en qué peque contra Jehová y le pido al Señor que me muestre en los pecados de ignorancia. Los pecados de transgresión le pido de fuerzas, ¿cierto? Los pecados de transgresión tengo que cortar con ellos de una, no puedo dejarlos ahí porque van creciendo y después me va a quedar grande. Y los de transgresión son los que yo conozco. Ejemplo, los pecados de transgresión, el fútbol, que a mí tanto me gustaba y que perdía tiempo, ¿cierto? Eso es un pecado de transgresión, pero que hoy yo ya no juego fútbol, ya no dedico tiempo a eso, ya eso para mí es basura, ya sé que esos son fuegos de Satanás, creados por Satanás, todos fuegos de fútbol o cualquier deporte, ¿cierto? Deporte, sé que es creado por Satanás a través de los griegos, ¿cierto? Que adoran a sus dioses. Eso lo tengo yo claro, no tengo duda de eso. Y pues yo no participo más de eso. Participé y pues ocasioné mucho dolor a otros compañeros, ¿cierto? Y otros me ocasionaron a mi dolor. Muchas heridas tuve en el fútbol, pero aún así seguía jugando porque era algo que me movía. Era mi pasión el fútbol, pero ahora ya no mi pasión el fútbol, ahora mi pasión es Cristo Jesús, mi pasión es servirle. Mi pasión ahora es visitar las viudas, a los huérfanos, al necesitado, visitar a mis hermanos, a mis amigos, a mi prójimo, para poderle hablar de estas hermosas verdades, que hay solución en Cristo. No irlos a desanimar, que no se puede, que sigan en el pecado, que poco a poco, que nadie es santo, que nadie es perfecto, que no hay que ser fanático, que no hay que ser extremista. No, yo no voy a desanimar a nadie, ni voy a condenar a nadie, ni voy a acusar a nadie. Voy a hablarle de una solución, voy a hablarle de un amigo que he encontrado íntimo, que es Cristo Jesús. De Él el que yo le hablo. Cuando yo visito de casa en casa, en la finca donde voy, donde Dios me permite, allí llegaré. Donde Dios desee que yo esté, en cualquier parte donde yo esté, allí estaré. El Señor pondrá los medios, todo para donde Dios desee que este mensaje llegue. Así que Dios los bendiga a todos, Dios los ayude. Y no olvidemos que en Jesús podemos hallar esa verdadera naturaleza. Podemos hallar el poder para vencer a toda costa. Hay otra cosa que quiero compartir con ustedes y es
que ya vimos la naturaleza de Cristo, ¿cierto? Perfecta. La tuvo y no pecó. No le permitió al diablo pecar ni con su cuerpo, ni con sus pensamientos, ni en nada. Fue puro, dependió del Padre 100%. Dijo, yo y mi Padre somos uno. Así que usted y yo también podemos ser uno en Cristo Jesús. Ahora vamos a mirar antes del pecado de Adán y Eva, ¿cierto? Su cuerpo no habitaba en pecado. Antes del pecado de Adán y Eva no había pecado. No obedecían, el obedecer era algo natural en ellos, como hoy nosotros respirar, ¿cierto? Aquellos que no han dañado sus pulmones a través de toda esa droga que le mete, o helados, o esos ciertos cambios de clima, o trasnochos, porque eso daña, ¿cierto? Nuestro olfato, y muchos tienen que colocarse en mangueras porque ya no resisten sus pulmones. Dañan su salud fumando cigarrillo, bazuco, marihuana, todas esas cosas que el diablo les hace meter, que son sus amigos. No, sus amigos es Cristo Jesús, es su mejor amigo, ¿listo? No es los vicios, no se deja amarrar del diablo. Cristo nos ha dado la libertad y debemos aprovecharla. Entonces, nuestros primeros padres eran, ¿qué? Sus pensamientos eran libres de pecado, no tenían pensamientos malos. Malos pensamientos no tenían nuestros padres, ni tenían maldad. Su cuerpo no habitaba en pecado. Este cuerpo no era un cuerpo pecaminoso, no pecaba para nada, ni tiraba al pecado. No había eso. Como hoy, que esta naturaleza pide a pecar. El peor enemigo está dentro, aquí. Tu enemigo no es el que está afuera, no es su esposa, no es su pastor, no es la iglesia, no los amigos, no. Es usted mismo que está dentro de este cuerpo, este cuerpito, en la cual debe sujetarlo en el nombre de Dios en oración, pedirle fuerza a Jesucristo para que pueda vencer. Tercero, Dios moraba y dominaba su ser. Y cuarto, era libre y amaba su ser. El quinto, era libre y amaba a Dios con todo corazón. Qué lindo ser libre en Cristo Jesús. Nuestros padres eran así. Pero después del pecado, miren, todo lo que llegó después del pecado, según Gálatas 5, 19, 21, dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Eso es lo que hizo el pecado. Eso es lo que ha hecho el pecado. Por eso es que peleamos con tantas contiendas, ¿cierto? En guerra de los países en guerra. Cada uno quiere quitarle a su prójimo. Mira qué tiene para quitárselo, robarlo, matarlo, con cuchillos, con armas. Todo eso es lo que ha hecho el pecado. Por eso es que se ve tanta divisiones. No hay unidad en las familias porque el pecado ha hecho eso. Entonces, vayamos al Señor Jesús para que el Señor Jesús nos haga puro nuevamente y pueda hacernos a su imagen. Y solamente pueda ver en nuestro rostro Jesús, y en nosotros se pueda ver solamente la imagen del Rey, y podamos honrarlo, nuestro carácter, nuestra vida, donde vayamos, no tengamos ningún deseo de hacerle daño a nuestro prójimo, solo servirle. Amar a Dios es lo más lindo, porque Dios nos da las fuerzas para amar a nuestro prójimo, y nunca hacerle daño, ni empuñar un cuchillo para hacerle daño a la mamá, al papá, al tío, al abuelo, al vecino, robarlo, quitarle nada, ni con maña, ni con mentiras, ni sacar nada con mentiras. Los créditos no son buenos sacarlos, así sea con la verdad, no son buenos sacarlos, porque eso son maldiciones. Eso es lo que tiene envuelto hoy al mundo, en maldición. Los créditos a las naciones, gimiendo a las empresas, gimiendo crédito a las personas pobres, ricas, las tiene amarradas los créditos. No es bueno. Muchos sacan créditos para ropa, no saquen créditos ni tarjeta. Eso es la peor maldición de la vida del ser humano. No saque, eso es maldición. No se deje amarrar por el espíritu de Navidad. Eso es un engaño satánico. Vayamos a Jesús. Ahora, vamos a mirar, sus pensamientos son pecaminosos, ¿cierto? Su cuerpo habita en pecado. Obedecer es contrario a la naturaleza y no puede obedecer. Cuando se peca, se ve que los pensamientos son contrarios, son pensamientos pecaminosos. Ahora pienso hacerle daño a los demás, ahora mi cuerpo habita el pecado, y ahora el obedecer es contrario a la naturaleza. Ahora es más fácil
desobedecer que obedecer. Cuando dejamos de entrar al pecado, mire tanto daño que hace. Si nuestros padres pudieron solucionar el problema, nosotros también podemos solucionarlo. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Dios nos bendiga, Dios nos ayude y ánimo, sí se puede. Es en oración, es en ayune. Ore al Señor, sea fiel a Dios en todo. No se deje desanimar, no se desanimar por nadie que no se puede. Ya tus pastores te han engañado toda la vida, tu iglesia, tus hermanos. No te dejes engañar más por tu esposa, tus hijos, por la influencia económica, por su trabajo, sus compañeros. Ahora busca al Señor, mira hacia arriba y pídale, clámele con humildad y dígale: Señor, he escuchado que sí se puede. Claro que sí se puede, porque el Señor lo ha dicho acá en su palabra. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque el Hijo de Dios lo guarda del maligno y no lo toca. No lo puede tocar. ¿Por qué no lo puede tocar? Porque el Señor nos da fuerzas para decirle: escrito está, en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Así nos vengan las pruebas más difíciles, luchas. Satanás nos hará la vida imposible por todo. Nos enfermará, nos echará a la cárcel, nos echará a la familia encima, nos pegarán, nos maltratarán, nos insultarán, nos escupirán, nos harán tantas cosas, nos harán en bullying, nos mirarán con odio, porque el mundo odia a las personas que no siguen sus caminos, su rienda, su espíritu.